Hola, hola. En breve comenzamos. Vamos a estar hablando de depresión y anime. Entonces, vamos a esperar unos 5 minutitos a que se conecte la gente para poder hablar sobre depresión en el anime, ¿vale? Entonces voy a esperar a que se conecten más personitas para poder hablar de el tema que es depresión en el anime, ¿vale? Si a ti te gusta el anime y los temas de psicología, de criminología, pues te invito a que te unas a este live sobre psicología y criminología, sobre todo en el tema de depresión. ¿Vale? Entonces vamos a esperar a que se conecten más personitas. Te invito a que le des me gusta al live, lo comentes, lo compartas y invites a tus amigos, ¿no? Sobre todo si has visto animes como Evangelion, como Jujutsu Kaisen, como Naruto, como Mob Psycho. Entonces vamos a esperar unos 2, 3 minutitos y en lo que te vas uniendo, me gustaría que me comentaras cuál es el anime más deprimente para ti. Déjame en el chat cuál crees desde tu punto de vista que es el anime con temas de tristeza o depresión. El que más creas tú que es más triste o que más te ha hecho llorar, me gustaría que lo comentaras en el chat. ¿Vale? Para los que ya me conocen, pues vamos retomando de nuevo aquí los lives. Estamos un poquito ocupadas en un taller de fotografía terapéutica que estamos organizando. Al final del live te voy a ir contando de qué trata el taller de fotografía terapéutica, ¿vale? Pero mientras tanto, tú que me estás viendo, me gustaría que me comentaras cuál crees que es el anime más triste que has visto, ¿vale? Pues me voy presentando, mi nombre es Diana, soy psicóloga y criminóloga y pues me dedico a dar terapia psicológica. Igual doy conferencias y viernes o fines de semana pues hacemos estos live relacionados con psicología y anime. El día de hoy, el tema del día de hoy es la depresión en el anime, ¿no? Y por ahí estás viendo en pantalla el título de este live del día de hoy. Ya sabes, todo relacionado con psicología y criminología desde la mirada del anime. Te aviso que este es un live psicoeducativo con fines educativos, no son diagnósticos reales, son diagnósticos de ficción. Y pues antes de comenzar me gustaría que me comentaras cuál crees tú que es el anime más triste o más deprimente que has visto, ¿vale? Ya estamos por comenzar. Igual me gustaría invitarte a que le des me gusta al live, lo compartas y lo comentes para que podamos seguir creciendo, llevar más temas de psicología y criminología con temática de anime y que más personas se unan al live, ¿vale? Entonces, pues bienvenidas, bienvenidos. Y hoy quiero hablar de un tema que aparece muchísimo en el anime, pero que a veces pasa desapercibido, ¿no? Porque estamos pues más atentos a los animes donde salen peleas, donde hay poderes, donde hay magia o donde hay tragedias. Pero el día de hoy vamos a hablar de la depresión.
y quiero que hagamos algo diferente, ¿vale? Porque aquí no vamos a ver solamente desde la psicología, sino que también vamos a estar aplicando una mirada criminológica y también desde las historias de los personajes que probablemente muchos de ustedes ya conocen, ¿no? Porque algo muy interesante ocurre en las series, en el anime. Muchas veces entendemos mejor nuestras emociones a través de ciertos personajes, ¿no? De estos personajes ficticios que a veces nos vemos reflejados o nos identificamos con alguno de estos personajes de anime, ¿no? Y tal vez hoy descubras, tú que me estás viendo, tal vez hoy descubras que algunas conductas que pensabas que eran pereza o que eran flojera o falta de ganas, en realidad pueden ser señales de sufrimiento emocional, ¿no? Entonces, una vez más, para ti que vas llegando, te doy la bienvenida. El tema de hoy es la depresión en el anime y me gustaría que me comentaras desde tu punto de vista cuál es el anime más triste que has visto. Voy a estar leyendo los comentarios. Este es un live interactivo, así que si te sientes identificado y te sientes en confianza de comentar algo que te está pasando, puedes hacerlo, ¿vale? Una vez más te invito a que le des me gusta live, lo compartas y lo comentas para que podamos llegar a más personas, ¿vale? Entonces te recuerdo que es un live educativo y que pues es un diagnóstico de ficción, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con esta diapositiva que el título es El héroe que ya no quiere pelear. Cuando pensamos nosotras o nosotros en depresión, solemos siempre imaginar a alguien llorando todo el tiempo, ¿no? Pero en realidad es muy distinta, la realidad es otra. Muchos personajes deprimidos siguen funcionando, siguen estudiando, siguen trabajando, siguen peleando, pero por dentro están muy agotados, ¿no? Tal es el caso de Shinji que vemos aquí en pantalla, que él sigue estudiando, sigue peleando, ¿no? Un personaje como Shinji que ha sido muy criticado porque muchos lo consideran débil, ¿no? Pero si observamos su historia desde un punto de vista psicológico, vamos a observar algo diferente. Observamos en Shinji un adolescente que carga con rechazo, con abandono, con miedo y con una enorme responsabilidad. Y llega un momento en el que simplemente Shinji ya no quiere seguir. Y esto no es porque él sea flojo o no porque sea cobarde, sino porque Shinji está emocionalmente agotado. Algo parecido también vemos en personajes de otros animes muy populares, como lo es Yuji Itadori, ¿no? De Jujutsu Kaisen. Él está emocionalmente agotado porque él tiene muchas pérdidas importantes a su alrededor, ¿no? Otro personaje igual donde podemos observar estos síntomas, pues es de Thorfinn, ¿no? Cuando descubre que la venganza no le devuelve nada de lo que perdió. La depresión muchas veces se siente así. Como levantarte cada día para una batalla que ya no quieres pelear, ¿no? Y en pantalla puedes observar
personajes del anime que yo considero que son héroes, que ya no quieren pelear, que ya están cansados, como te comentaba, pues Shinji de Evangelion, Yuji Itadori de Jujutsu Kaisen, Thorfinn, Eren de Ataque a los Titanes, ¿no? Y las características que observamos en ellos, pues son estas igual que aparecen en pantalla, que es esta culpa, desesperanza, pérdida de propósito. También pueden llegar a tener crisis de identidad, ¿no? Entonces, si te estás identificando con alguna de estas características o con algún personaje que acabamos de mencionar, te invito a que le des me gusta live, lo comentes, lo compartas y que ahí en el chat me escribas qué anime crees tú que es el más triste que has visto, ¿no? Ahí coméntame en el chat. Ok, ahora vamos a pasar a el siguiente tema que es depresión o pereza, ¿no? Y esta pregunta que ves tú en pantalla es una de las más importantes, ¿no? ¿Cuántas veces tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, cuántas veces hemos escuchado frases como échale ganas, sal más, sonríe, diviértete, solo estás siendo flojo, ¿no? Muchos hemos escuchado estas frases, sobre todo cuando estamos en ese momento de tristeza, donde nos apartamos de todos porque no queremos preocupar a nadie, ¿no? La depresión no siempre igual se ve como tristeza, ¿no? A veces se observa como cansancio, a veces se observa como falta de energía. O también a veces se ve la depresión como no tener ganas de hacer las cosas que antes disfrutabas, ¿no? Entonces, en pantalla puse a un personaje que es Mob, o inclusive igual podemos identificar otro personaje como Bochi, ¿no? Que resultan tan interesantes porque pues ellos, en especial Mob y Bochi, no están destruyendo ciudades, no están teniendo ataques espectaculares, ¿no? No están luchando constantemente, sino que simplemente están intentando sobrevivir a sus propios pensamientos. Y muchas personas jóvenes viven exactamente lo mismo. Veo por ahí comentarios, los voy a leer. Dice Frichtening, ¿es normal que analice mucho a las personas antes de hablarles? Pues creo que es normal que tú trates de identificar si esta persona te puede aportar algo a tu vida, ¿no? A lo mejor a una relación de amistad, a una relación de compañerismo en la escuela, ¿vale? Pero mientras que ese análisis extensivo que tú haces no esté afectando tu forma de socializar o algún aspecto de tu vida importante, no tiene nada malo, ¿vale? Y por ahí nos comenta igual Papalvino. ¿Qué tiene que ver, Mob? Estamos hablando, Papalvino, de la depresión en el anime, y Mob es uno de los personajes que estamos identificando con esta tristeza que no se ve en personajes de que están llorando o que se la pasan tristes, comentando su sufrimiento, ¿no? Sino te decía que Mob es uno de los personajes que a veces en él específicamente la tristeza se ve como cansancio, como falta de energía,
como no tener ganas de hacer las cosas que antes disfrutabas, ¿no? Y es aquí donde sale a relucir Mob y Bocchi, porque estos personajes son tan interesantes porque no destruyen ciudades, no tienen peleas espectaculares, ¿no? Que solamente Mob está intentando sobrevivir a sus propios pensamientos, ¿no? Y te decía que muchos jóvenes actualmente viven exactamente lo mismo. Dice User, y si tengo las dos características bueno, en realidad aparecen aquí cuatro, que es cansancio constante, falta de motivación, aislamiento, vacío emocional, o a qué te refieres con que tienes las dos, ¿no? Entonces, a ti que vas llegando, te voy haciendo un resumen súper rápido, ¿no? Para los que se van uniendo. Estamos hablando de la depresión en el anime, ¿no? Y te decía que cuando pensamos en depresión solemos imaginar a alguien que está llorando todo el tiempo. Pero te decía que la realidad es muy distinta a una persona que solamente está llorando, ¿no? Te decía que muchos personajes deprimidos siguen funcionando, siguen estudiando, siguen trabajando, siguen sonriendo, siguen peleando, pero por dentro están agotados. Y el primer personaje que te mencioné fue Shinji Ikari de Evangelion, ¿no? Vemos que él es un adolescente que carga con rechazo, con abandono, con miedo y con una enorme responsabilidad. Y si has visto el anime, te darás cuenta que llega un punto o un momento en el que Shinji ya no quiere seguir, ya no quiere continuar, no porque sea flojo o no porque sea cobarde, sino porque está emocionalmente agotado. Y te decía que la pregunta que aparece en pantalla de depresión o pereza es una de las más importantes porque muchas veces hemos escuchado frases como échale ganas, sal más, no estés todo el día acostado, sonríe, deja de estar de flojo, ¿no? Y te decía que la depresión no siempre se ve como tristeza, sino que a veces se ve como cansancio, como falta de energía, como no tener ganas de hacer las cosas que antes disfrutabas, ¿no? Y aquí entra el personaje de Mob, que es muy interesante porque él no está destruyendo ciudades, no está teniendo luchas espectaculares, ¿no? Simplemente Mob está intentando sobrevivir a sus propios pensamientos y te decía que muchas personas jóvenes, muchas adolescentes, adultos viven exactamente lo mismo. Y pues de eso estamos hablando. XB9 dice, hola, hola, bienvenida, bienvenido, gracias por unirte al live. Te invito a que me compartas en el chat cuál crees que es el anime más triste o deprimente que has visto, ¿vale? También te invito a que le des me gusta y compartas este live para que podamos llegar a más personas, ¿vale? Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es sonreír para ocultar el dolor. Y aquí quiero que pensemos en algo. Vamos a tomarnos unos segunditos, unos minutitos para poder pensar en esto. Me gustaría que te preguntaras si conoces a alguien que siempre parece feliz. Me gustaría que te preguntaras si conoces a alguien que siempre parece feliz. Esa persona que
siempre está ayudando a todos, que siempre está disponible, que siempre tiene una sonrisa. Porque muchas veces esas personas son las que más están sufriendo. Eh, y por ejemplo, Yuji Itadori es o un nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenida, bienvenido. Yuji Itadori y Naruto, gracias por seguirme. Yuji Itadori y Naruto son un gran ejemplo de personas que siempre tienen una sonrisa, siempre ayudan a los demás, pero por dentro son las que más están sufriendo, ¿no? Detrás de esa sonrisa como la que vemos en pantalla de Naruto existe dolor, existe miedo, soledad, y en psicología existe algo llamado depresión. Y esta es catalogada de alto funcionamiento, ¿no? En psicología lo llamamos depresión de alto funcionamiento. Son estas personas que parecen estar bien, pero internamente están luchando una batalla silenciosa. Por eso no podemos asumir que alguien está bien solamente porque está sonriendo, ¿no? Me gustaría que me comentaras, por ejemplo, ¿quién crees tú que es el personaje de anime que tú consideras que siempre está sonriendo o feliz, pero por dentro está muy triste? Me gustaría que me comentaras en el chat. Entonces, en lo que me comentas, en lo que le das me gusta, like, lo compartes, te comento que este live trata sobre la depresión en el anime, ¿no? Cuando la batalla más difícil ocurre dentro de la mente. Y te decía que existen personajes como Shinji que a pesar de que siguen funcionando, siguen estudiando, siguen trabajando, siguen peleando, por dentro están muy agotados, ¿no? Y te decía que Shinji es un ejemplo perfecto porque muchos lo consideran débil, ¿no? Pero si observamos bien su historia desde la psicología de Shinji, vemos que es un adolescente que carga con rechazo, abandono, miedo y sobre todo una enorme responsabilidad, ¿no? Y te decía que llega un momento en el que Shinji ya no puede más, ya no quiere seguir, y no es porque él no es porque él sea un cobarde, ¿no? Sino porque está emocionalmente agotado. Y te decía que muchas veces la depresión se siente como levantarte cada día a pelear una batalla que ya no quieres, ¿no? También te decía que muchas veces suelen confundir o relacionar la depresión y la pereza, ¿no? Porque muchas veces cuando nosotros solamente queremos estar acostados en la camita porque estamos tristes, no queremos salir de la camita, escuchamos frases como échale ganas, sal más, no seas flojo, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido, bienvenida, gracias por unirte, ¿no? Y te decía que la depresión no siempre se ve como tristeza. A veces se ve como cansancio, como falta de energía o como no tener ganas de hacer las cosas que antes disfrutabas, ¿no? Y aquí entraban personajes como como Mop, perdón, de que es este chico que no destruye ciudades, no tiene luchas grandiosas, espectaculares, simplemente está intentando sobrevivir
a sus propios pensamientos. Y te decía que esto de sobrevivir a tus propios pensamientos es una realidad que viven muchos jóvenes y adultos actualmente, ¿no? También te decía que alguno de estos personajes de los que estamos hablando o alguna persona que tú conoces siempre está intentando sonreír para ocultar el dolor, ¿no? Que vemos a esa persona que siempre parece estar feliz, que ayuda a todos, que está siempre disponible para ti, que siempre tiene una sonrisa, ¿no? Y te decía que Naruto y Yuji Itadori son uno de los personajes que más reflejan esta sonrisa, pero por dentro están sufriendo, ¿no? Y te decía que a veces detrás de una sonrisa existe dolor. Y te decía también que en psicología hay algo que llamamos depresión de alto funcionamiento, que son estas personas que parecen estar bien, pero internamente están luchando una batalla silenciosa. Y te decía que no porque veamos una sonrisa en una persona, podemos asumir que alguien está bien solamente porque está sonriendo, ¿no? Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿no? Cuando el trauma se convierte en depresión. Pero antes de continuar, te invito a que le des me gusta al live, lo compartas y me comentes cuál crees tú que es el personaje más triste de todo el anime, ¿vale? Entonces, cuando el trauma se convierte en depresión, ¿no? Y aquí es donde va a entrar una parte muy, muy importante de la criminología, porque recuerda que aquí en este perfil, en Psicrimi Diana Telles, pues hablamos de psicología y criminología en el anime, ¿no? Entonces, muchos personajes que presentan síntomas depresivos también han vivido eventos traumáticos. Por ejemplo, pensemos en Gaara, que es en quien tenemos en pantalla, pensemos en Thorfinn, que igual es otro de los personajes que convierten el trauma o pasan del trauma a la depresión. Dice Frank, hola, hola Frank, bienvenido. Todos estos personajes crecieron en contextos donde hubo violencia, hubo pérdidas, hubo abandono o hubo algún abuso, ¿no? Y sabemos, gracias a la investigación científica, que la exposición constante a la violencia pues modifica la forma en que una persona puede interpretar el mundo. Adrián, hola, hola Adrián, bienvenido. Gracias por unirte al live. Te invito a que le des me gusta, lo compartas y comentes. Y te decía que esta exposición constante a la violencia puede afectar la confianza, el autoestima, la regulación emocional, la sensación de seguridad. Y no todas las personas que viven violencia, aquí quiero que quede muy claro, que no todas las personas que viven violencia desarrollan depresión, ¿no? Pero vivir esta violencia sí aumenta significativamente el riesgo de tener depresión, ¿no? Y por eso les comento que es muy importante pues hablar de estos temas para prevenirlos, ¿no? Para evitar que la depresión llegue a un punto alto, ¿no? Entonces es muy importante la prevención en todos los ámbitos, ¿no? Dice Adrián, ¿conoces a Oliver Otto de Supercampeones? Sí, sí lo conozco. Si bien no vi el anime, la serie, sí me spoileé por ahí y he escuchado comentarios y todo y sí, sí la conozco, Adrián. Entonces,
te decía que desde el punto de vista criminológico, muchos personajes presentan síntomas depresivos porque han vivido eventos traumáticos. Y te decía que es el caso de Gara, ¿no? Que vemos en pantalla, y de Thorfinn. Porque todos estos personajes crecieron en contextos donde hubo violencia, pérdida o abuso, ¿no? Y te decía que la investigación científica nos dice que la exposición constante a la violencia modifica la forma en que una persona interpreta el mundo, ¿no? Y te decía que vivir expuesto constantemente a la violencia, pues puede afectar tu confianza, tu autoestima, tu regulación emocional, tu sensación de seguridad. ¿Vale? Pero también te explicaba que no todas las personas que viven violencia desarrollan depresión, ¿no? Pero te decía que la violencia sí aumenta significativamente el riesgo de padecer depresión. Y te decía que por eso es muy, muy importante hablar de estos temas para prevenirlos. Te decía que aquí que la prevención es súper importante, ¿no? Ya casi estamos por terminar. Vamos a pasar al siguiente tema, que es esta pregunta de ¿el dolor puede volvernos violentos? Pero antes de responder esta pregunta, te invito a que le des me gusta al live, lo compartas y lo comentes para que podamos llegar a más personas, ¿vale? A ti, si te está gustando el tema de depresión en el anime, ayúdame compartiendo y dando me gusta. Igual te invito a interactuar en el chat, que me comentes quién crees tú que es el personaje más triste del anime que has visto. Y también, si ahorita estás viendo en pantalla esta pregunta de si el dolor puede volvernos violentos, me gustaría que me comentaras qué opinas, ¿vale? Entonces, esta es probablemente una de las preguntas más interesantes desde un punto de vista criminológico. ¿El dolor puede volvernos violentos? ¿Por qué? Es una pregunta muy interesante. Bueno, pues porque muchos villanos comenzaron siendo víctimas. Por ejemplo, Obito de Naruto, a Geto que tenemos en pantalla, Light Yagami de Death Note, Eren Jaeger de Shingeki no Kyojin, ¿no? Y todos estos personajes que te acabo de mencionar, todos tienen algo en común. Ay, por ahí me regalaron una rosita, muchas gracias. Déjame aquí agarrar nuestro frasco de frases de contención, ¿vale? Para los que son nuevos, cada que tú me regalas una rosa o me ayudas a completar el objetivo, yo tomo el frasquito de contención y te saco una frase para ti, ¿vale? Entonces vamos a darle su frase a Limón Johnson, ¿vale? Muchas gracias por esa rosa. Vamos a ver qué dice tu frase de contención. Dice, puedes darte permiso de parar. Puedes darte permiso de parar. Si estás muy abrumado, puedes tomarte un descansito y relajarte y después seguir adelante. Espero que esta frase de contención, Limón Johnson, te haya servido y recuerda que puedes darte un momento para descansar, ¿vale? Entonces, muchas gracias por la rosa. Vamos a continuar con esta pregunta de si el dolor puede volvernos violentos, ¿no? Y te decía que muchos villanos comenzaron siendo víctimas. Por ejemplo, te mencionaba a Obito de Naruto, a Geto de Jujutsu Kaisen,
a Light Yagami de Death Note, a Eren Jaeger de Shingeki no Kyojin, y me gustaría que me comentaras qué otro personaje crees que pasó de víctima a villano, ¿vale? ¿Qué otro personaje pasó de víctima a villano? ¿Alguno que yo no esté mencionando y tú creas que pasó de víctima a villano? Puedes comentármelo, ¿no? Entonces te decía que Obito, que Geto, que Eren, que Light tienen cosas en común, tienen algo específicamente en común y es que experimentaron dolor. Pero aquí hay algo muy importante. El sufrimiento puede explicar una conducta, pero no necesariamente la justifica. Recuerden que comprender no significa justificar. Y esa es la diferencia fundamental. Cuando nosotros analizamos esas conductas violentas, ¿no? Porque recuerden que una persona puede haber sufrido muchísimo y aún así seguir siendo responsable de las decisiones que toma, ¿no? Entonces, recuerda que la diferencia entre haber sufrido y saber qué hiciste con ello hace la diferencia entre tomar decisiones responsablemente, ¿no? Y voy a leer comentarios. Dice Limon Johnson, creo que Griffith de Berserk, aunque creo que él fue manipulado. Ok, muy buen ejemplo, gracias por comentar. Isako dice, un ejemplo para esta pregunta es el personaje de Thorfinn de Vinland Saga. Claro, es uno de los personajes que igual hemos estado mencionando, ¿no? Pero nosotros, desde este punto de vista psicológico y criminológico, metimos más a Thorfinn en la pregunta de ese rato o en el tema de ese rato, que fue el de el héroe que ya no quiere pelear, ¿no? Isako me regaló una rosita. Muchas gracias, Isako. Voy a tomar aquí el frasco de contención y voy a sacar tu frasecita al azar, ¿vale? Vamos a ver qué dice tu frase, Isako. Dice, está bien tomarte un respiro, ¿vale, Isako? Está bien tomarte un respiro. Puedes descansar y tomar un respiro, ¿vale? Dice Limón, patrona, ¿y qué opina de Homeland teniendo en cuenta que él fue tratado como un experimento? ¿Te refieres a la serie de The Boys, me parece, Limón Johnson? Es una serie que tiene mucho para analizar, ¿no? Tiene mucho para analizar, para dar contenido. ¿Te parece, Limón, si al final hacemos la encuesta que hacemos siempre y votamos por el análisis de esta serie de The Voice? ¿Te parece? Y por ahí igual, si alguien más gusta opinar o comentar qué otra serie les gustaría que analicemos, pues me gustaría que me lo comentara para que votemos al final, ¿vale? Muchas gracias por estar comentando, ¿vale? Dice Isako, me encantaría Mil Mod. Ok. Y por ahí
Nos pregunta igual Anaí Pardo. Hola, una duda. ¿Desde qué escuela psicológica realizas los análisis? Bueno, mira, te comento que utilizo diversas corrientes psicológicas, ¿no? Pero, también ahorita estoy usando mucho, por ejemplo, en el tema que hablamos de Gara, usé mucho sobre es mucho sobre la psicología del trauma, ¿no? También con Obito, con Ghetto, con Light, hablamos sobre criminología psicológica y también pues estamos hablando desde un enfoque humanista existencial y también estamos hablando ahí un poco, o vamos a darle un enfoque cognitivo-conductual, ¿vale? Porque estamos hablando de temas de depresión, ¿vale? Y por ahí vi otro comentario. Vamos entonces a anotar de voz Milmot. Esa sí no la conozco, Isaco. Anaí nos dice Supernatural de Am o Sam, ok. Y Joan dice, volvieron los lives de anime y psicología. Sí, y muchas gracias por unirte, Joan. Te voy a dar tu frase de contención porque me enviaste esas 4 rositas y te invito a que te quedes al final porque voy a estar dando información sobre un taller de fotografía terapéutica que va a constar de 6 sesiones semanales, ¿vale? Entonces al final te doy esa información los invito a que se queden, ¿vale? Tu frase de contención, Joan, escucha tu cansancio, ¿vale? Si ya estás ahí teniendo ahí mucho cansancio, pues hazle caso porque recuerda que debes tomarte momentos para descansar, ¿vale? Espero que te haya servido la frase. Ok, entonces hablábamos de que si el dolor puede volvernos violentos. Y te decía que hay personas que a pesar de que sufren, ellos progresan y ellos siguen eligiendo el camino bueno, ¿no? Por así decirlos. Ellos toman decisiones responsablemente sin replicar ese dolor que ellos vivieron, ¿vale? Gracias a todos los que comentaron, ¿no? Y también por ahí alguien mencionó Thorfinn, creo que fue Isaac, ¿no? Y vamos a pasar, de hecho aquí igual lo vamos a mencionar en este tema de los personajes que aprendieron a sanar, ¿vale? Afortunadamente en el anime dice... Nada justifica la violencia, como seres conscientes se pueden controlar. Es lo que decía hace un momento Ferdinand. Te decía que el sufrimiento puede explicar una conducta, pero que no necesariamente la justifica, ¿no? Y que comprender no significa justificar. Y te decía que esa es la diferencia fundamental cuando analizamos conductas violentas. Porque una persona puede haber sufrido muchísimo y aún así seguir siendo responsable de las decisiones que toma, ¿vale? Si lo dejamos clarísimo, ese tema. Te decía entonces que afortunadamente el anime también nos muestra algo muy muy importante que es la recuperación. Personajes como Thorfinn, como Violet de Violet Evergarden, Mob o Naruto nos enseñan que sanar es posible. No porque olviden lo que pasó, o no porque mágicamente desaparece el dolor, ¿no?
¿no? Sino porque encuentran nuevas formas de relacionarse con él. Ellos encuentran nuevas formas de relacionarse con el dolor. Encuentran, por ejemplo, personas que los apoyan, encuentran un propósito, encuentran un significado. Y eso es algo que también vemos en terapia. Muchas veces la meta no es borrar el pasado, sino que la meta es que el pasado deje de controlar el presente. Y te decía que Thorfinn es uno de los personajes que más aprendieron a sanar, ¿no? Porque él no deja que el pasado controle su mente, o su presente más bien. También personajes como Mob, como Naruto, son estos personajes que nos enseñan claramente que se puede sanar, ¿no? Ellos aprendieron a sanarse. Y ya estamos por finalizar. Me gustaría finalizar con una reflexión, pero antes de finalizar esta reflexión les hago un super resumen de lo que hablamos, ¿no? Para los que llegaron tarde. El día de hoy hablamos de la depresión en el anime. Te decía que hay personajes que continúan luchando, continúan estudiando, siguen viviendo a su ritmo, pero llega un momento en el que ya no quieren pelear. Y te decía que un ejemplo clarísimo de esto es Shinji, ¿no? De Evangelion, y que es un personaje que muchos lo consideran débil, ¿no? Pero si observamos nosotros a Shinji, vemos a un adolescente que es algo que le puede pasar a cualquier adolescente, ¿eh? Vemos a un adolescente que carga con rechazo, con abandono, con miedo y con una enorme responsabilidad. Y llega un punto en el que Shinji ya no quiere seguir, y no es que no quiera seguir porque sea flojo o porque sea cobarde, ¿no? Sino que él está agotado emocionalmente. Y te decía que muchas veces la depresión se ve así, como levantarte cada día para, para pelear una batalla que ya no quieres pelear, ¿no? También te decía que muchas veces confunden la pereza con depresión, ¿no? Y que muchos hemos escuchado frases como échale ganas, sal más, tú estás siendo flojo, mejor sonríe. Y te decía que la depresión no siempre se ve como tristeza, que a veces se ve como este cansancio, falta de energía, o a veces dejar de tener ganas de hacer cosas que antes disfrutábamos, ¿no? Y te decía que Moff es un personaje aquí súper interesante porque él, por ejemplo, no está destruyendo ciudades, no está teniendo luchas espectaculares, sino que simplemente Mob está intentando sobrevivir a sus propios pensamientos. Y te decía que muchas personas jóvenes viven exactamente esto, ¿no? De sobrevivir a sus propios pensamientos. También había esta parte, o hablamos de esta parte de sonreír para ocultar dolor. Y te preguntaba si tú conocías a alguien que siempre parece estar feliz, ¿no? Esta persona que siempre está sonriendo, que siempre está ahí para ti, que ayuda a todos, ¿no? Y te decía que a veces estas personas son las que más están sufriendo. Personajes como Naruto y Yuji Itadori son los que más lo representan porque detrás de esta sonrisa existe dolor, existe miedo, existe soledad, ¿no? Y te decía que en psicología existe algo que llamamos
depresión de alto funcionamiento, que son estas personas que parecen estar bien, pero internamente están luchando una batalla silenciosa. Por eso te decía que no podemos asumir que alguien está bien solamente porque está sonriendo, ¿no? Y también hablamos, nuevo seguidor, seguidora, muchas gracias. Gracias. Y también hablábamos de cuando el trauma se convierte en depresión y te decía que aquí es muy importante hablar de prevención porque personas que viven en contextos donde hay violencias, donde hay pérdidas, donde hay abandono, donde hay abuso, modifican su forma de interpretar al mundo, ¿no? Y te decía que la violencia afecta o puede afectar la confianza, la autoestima, la regulación emocional, tu sensación de seguridad, ¿no? Pero también te decía que no todas las personas que viven violencia desarrollan depresión, ¿no? Pero que la violencia sí aumenta significativamente el riesgo de padecer depresión y por eso es muy importante la prevención, ¿no? Y también es muy importante pues cuidar la salud mental. También hablábamos de que si el dolor puede volvernos violentos, ¿no? Y te decía que desde un punto de vista criminológico, pues muchos villanos comenzaron siendo víctimas, como Geto, como Vito, como Eren, como Light Yagami, ¿no? Y te decía que todos estos personajes que te menciono tienen algo en común y es que experimentaron dolor y te decía que este dolor es muy importante porque en estos personajes el sufrimiento puede explicar una conducta, ¿no? Pero que no necesariamente el sufrimiento justifica una conducta y comprender no significa justificar, ¿no? Y que esta es la diferencia fundamental cuando analizamos conductas violentas. Porque te decía que existen personas o pueden haber personas que sufrieron muchísimo y aún así siguen siendo responsables en sus decisiones, ¿no? Y también te decía que hay personajes que aprendieron a sanar. Por ahí dice que también la soledad. Gracias por comentar, Antus. Es muy cierto, ¿no? Y te decía que afortunadamente en el anime nos muestran algo muy importante, que es la recuperación, ¿no? Y te decía que Thorfinn, Violet, Mob o Naruto nos enseñan que sanar es posible. Y no es que estos personajes hayan olvidado lo que pasó, o porque mágicamente les desapareció el dolor, ¿no? Sino que encuentran nuevas formas de relacionarse con el dolor. Encuentran, por ejemplo, personas que los apoyan, encuentran un propósito, encuentran un significado. Y te decía que esto es algo que vemos en terapia, ¿no? Y que muchas veces la meta no es borrar el pasado, sino que la meta es que el pasado deje de controlar el presente. Y te decía que voy a finalizar con una reflexión, y es que la depresión no siempre se ve como lágrimas, a veces se ve como cansancio, a veces se ve como enojo o a veces se ve como aislamiento. Muchas veces se ve como una sonrisa que intenta ocultar una batalla. Y si hoy tú te identificaste con alguno de estos personajes, recuerda algo importante. Pedir ayuda no te hace débil. De hecho, reconocer que necesitas apoyo suele requerir más valentía que seguir fingiendo que todo está bien. Incluso los héroes más fuertes necesitan ayuda en algún momento de su historia y recuerda que nosotros no somos la excepción.
¿vale? Entonces, hasta aquí llegó el tema de hoy, que es la depresión en el anime. Recuerda que si necesitas apoyo psicológico, en pantalla aparece mi número. No importa el lugar donde estés, yo doy terapia en línea y pues manejo un enfoque integrativo, que esto quiere decir que adapto las herramientas de la psicología que más te generen beneficios en tu proceso, ¿vale? Igual utilizo en jóvenes y en adolescentes mucho el anime para poderles explicar ciertas situaciones, ciertas cuestiones que ustedes están pasando. Entonces, mi número de teléfono está disponible en pantalla por si alguien necesita tomar terapia psicológica. Volcom Poncelvini dice, qué bonitas palabras, casi me pongo a llorar. Gracias por escucharlas, espero que te sirvan de algo. Y mira, te voy a regalar una frase de contención para que puedas irte más tranquilo de este live, ¿vale? Entonces, tu frase de contención dice: respira, no todo urge. Respira, no todo urge, ¿vale? Y antes de irme, a todos los que me están viendo, los quiero invitar a un proyecto que estoy haciendo, que es un taller de fotografía terapéutica, ¿vale? Este taller se llama Retratos de mi ansiedad, ¿vale? ¿Cómo funciona este taller de fotografía terapéutica? Bien, vamos a tener 6 sesiones, una sesión por semana. El taller dura 6 semanas. No necesitas saber fotografía, lo único que necesitas es un celular y ganas de mejorar tus métodos, de aprender sobre ansiedad, aprender a controlar esa ansiedad, ¿vale? El taller tiene un costo este mes de junio de 1,200 mexicanos, pero te recuerdo que son 6 sesiones grupales, ¿vale? 6 sesiones donde vamos a aprender sobre ansiedad y vamos a aprender sobre fotografía. Si tú no eres de México, el costo de este taller cambia obviamente a dólares, ¿vale? Entonces te decía que la inscripción por apertura está en 1,200 mexicanos y en dólares está en 70, ¿vale? Este primer vez va a estar este costo y después va a subir un poquito para las personas que se tarden un poquito en inscribirse, ¿vale? Puedes apartar tu lugar con 500 pesos y te doy facilidades de pago, ¿vale? Igual si ahí a alguien le interesa el taller de fotografía terapéutica, puede mandarme mensajito aquí en el Instagram o en mi número para que aparece en pantalla en WhatsApp, ¿vale? Recuerda que a la ansiedad muchas veces se ve como ganas de no hacer nada, no tener motivación. A veces la ansiedad se expresa a través de nuestro cuerpo, por ejemplo con la trico, que es esto de arrancarse el cabellito. A veces hay personas que se rascan mucho la piel, se comen las uñas. Entonces, en este taller vamos a vamos a hablar sobre ansiedad. El nombre es Retratos de mi ansiedad. Son grupos pequeños y reducidos para que pues pueda darte la atención que mereces, ¿no? La terapia que mereces a través de de este taller grupal, ¿vale? Son grupos pequeños de 6 a 8 personas, 1 hora y media un día a la semana, consta de 6 sesiones y no necesitas saber fotografía, lo único que necesitas es un celular y ganas de aprender a regular tus emociones, ¿vale? Entonces, si alguien está interesado, igual puede mandarme mensajito, te comento, el costo es de 1,200 mexicanos, pero si vienes referido de TikTok, te hago un descuento, ¿vale?
Entonces, espero que les haya gustado el live de hoy y me gustaría hacer una encuesta para saber de qué serie o anime hablaremos el próximo viernes, ¿vale? Porque pues estoy retomando estos de los live. Habíamos pausado un poquito porque estábamos organizando el taller de retratos de la ansiedad, retratos de mi ansiedad, entonces pues ahí se ocupó mi tiempo. Pero, ¿de qué quieres que hablemos el próximo live de psicología, criminología y anime? Ya tengo a The Voice, pero por ahí me mencionaron otra. No sé si los que lo mencionaron me pueden comentar qué otro era. Supernatural. Ok. Entonces vamos a anotar aquí Supernatural. Este de Supernatural, Anaí, no lo conozco. ¿Es serie con humanos, por así decirlo? ¿O es anime, caricatura? Para que yo igual pueda pues verlo y hablar sobre este tema, ¿no? Entonces, tengo The Boys, Supernatural, Invisible ya hablamos, Doctor Stone, voy a dejar Supernatural, The Boys, Hora de Aventura, Castillo Vagabundo, el Castillo Vagabundo que igual me lo pidieron, Doctor Stone, y por ahí me acaban de mencionar Milmon. Muchas gracias, Limón. Les comento que estoy viendo algunos nombres de series o animes que no conozco, pero lo veo lo más rápido que puedo y lo analizamos el próximo viernes a las 7, ¿vale? Entonces va a aparecerles en pantalla una encuesta, ¿vale? En la parte superior izquierda, si estás en celular, te aparece un icono de una hojita y ahí puedes votar por la serie que más te guste y que quisieras que analicemos desde un punto de vista psicológico y criminológico, ¿vale? Entonces te invito a que votes para hablar de este tema el próximo viernes. Dice Chilcat, ¿ya analizó a Simon Petrikov? No, no lo he analizado, Chil, pero lo anoto, ¿vale? Les comento que el día de hoy no está mi producción, así que por eso se me está complicando recordar los nombres de los que me dieron, ¿no? Entonces aquí ya lo voy a analizar, voy a anotar ya votaron Chill por Hora de Aventura. Tengo 2 votos en Hora de Aventura y tengo un voto en Super Natural y The Voice. También tengo. Dice Joan, ya hace falta un moderador, jaja. Sí, tengo moderadores, tenía 2 moderadores que son 2 amiguitas psicólogas, pero pues tienen algunas responsabilidades, ¿no? Y mi producción pues está igual ahí haciendo otras cosas de producción, entonces pues me quedé solita. Afortunadamente no hubo hates en este live, pero aquí andamos, ¿vale? Entonces te invito a votar, quedan 3 minutos. Tengo un empate entre Supernatural y Hora de Aventura. Chilcat, una rosita me envió, entonces vamos a sacar su frase de contención en lo que votan, ¿vale? ¿Qué dice tu frase de contención, Chilcat? Dice, no llegaste tarde a entenderte. No llegaste tarde a entenderte. Tú estás haciendo lo que puedes hasta el momento con las herramientas que tienes
y espero que esta frase de contención te haya ayudado un poco, Chilcat. Entonces, quedan 2 minutos. Tengo un empate entre Supernatural y Hora de Aventura. A ver si alguien más puede votar en la parte superior izquierda, los que están en el celular. Y si pueden votar sobre qué serie o anime quieren que hablemos el próximo viernes. Queda un minutito en medio. Te invito por favor a votar para que podamos hacer o elegir ya el tema del próximo live. Si no puedes votar, puedes comentar aquí en el chat de qué anime o serie te gustaría que hablemos, ¿vale? Tengo Supernatural, tengo The Voice, tengo Hora de Aventura, Castillo Vagabundo, Doctor Stone y Mil Mods, ¿vale? Entonces, alguien que vote, ya sea en el chat o en la encuesta, ¿ok? Y una vez más, pues te invito a darle me gusta al live, a compartirlo y a comentarlo. Ya está por finalizar la encuesta y hasta el momento va ganando Hora de Aventura, ¿vale? Por ahí igual, pues vamos a estar analizando los personajes más populares de Hora de Aventura. ¿Qué personaje más bien les gustaría que sí o sí esté en el próximo análisis de Hora de Aventura? Porque quedan 30 segundos para cerrar la votación y hasta el momento va ganando Hora de Aventura. Dice por ahí Juaque, Juan Raven, el chavo, jaja. ¿Se imaginan hacer un análisis del chavo del 8? Estaría interesante, ¿no? Pero yo creo que ahí me metería como en problemas legales, ¿no? Aunque yo ponga que es un análisis de ficción, yo creo que ahí habría problemas legales. Entonces, finaliza la encuesta y el ganador del próximo análisis de el día viernes es Hora de Aventura con 3 votos, Anaí. Pero lo dejo en la encuesta para el próximo viernes y que podamos analizarlo, ¿vale? Entonces, te agradezco mucho a ti que te quedaste viendo este tema de depresión en el anime. Y si te identificaste con uno de los personajes que mencionamos hoy, pues te recuerdo que es muy valiente y muy importante pedir ayuda, ¿no? En pantalla te vuelvo a comentar que aparece mi número de teléfono si gustas agendar una sesión psicológica. Si me dices que vienes del TikTok, te hago un descuento, ¿vale? Y de nueva cuenta te invito igual al taller de fotografía terapéutica, retratos de mi ansiedad. Y te digo que son grupos pequeños de 6 a 8 personas, 1 hora y media de sesión psicológica y son 6 sesiones, ¿vale? Una por semana. Empezamos en julio. Si quieres más detalles sobre este taller, puedes mandarme mensajito, ¿vale? Igual aquí en el TikTok está apareciendo muchas publicaciones de esto. Igual te invito a que veas mi último análisis de personalidad que hice de Kenji de el anime del gallo, que es Roster Fighter, me parece. Voy a estar analizando esos personajes. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. En YouTube tenemos un canal que se llama Mente Criminal del Anime y ahí subimos ya editados todos los lives, ¿no? Vas a encontrar en el canal de YouTube de Mente Criminal del Anime el live sobre el clan Zenin de Maki,
También hablamos sobre inteligencia emocional con Jujutsu Kaisen. También hablamos de Mau Mau, de los diarios de la boticaria. Entonces ahí en mi canal de YouTube puedes ver los lives pasados, ¿vale? También te invito a que me sigas en Facebook, en Instagram como Sicri Miriana Telles, y también estamos probando para hacer stream en Twitch, en Kick y en YouTube. Todas mis redes sociales como Sicri Miriana Telles, ¿vale? Entonces te agradezco mucho que te hayas quedado aquí esta hora conmigo hablando sobre depresión en el anime. Muchas gracias a los que me enviaron rosas, a los que me comentaron, a los que dieron me gusta, y nos vemos el próximo viernes para hablar de esta serie caricatura de Hora de Aventura. Que tengas muy bonita noche y nos vemos la próxima.